Que Dios los bendiga. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro estudio sobre la carta a los romanos. Esta segunda parte abarca los capítulos del 6 al 11 y contiene 5 lecciones. A partir del capítulo 6 que vamos a estudiar hoy día, empieza la tercera parte principal. En la primera parte, empezando con el capítulo 1, 18, Pablo habló enérgicamente sobre la gravedad del pecado y el estado perdido de los hombres. Después, en la segunda parte, desarrolló la grandeza del Evangelio y también la riqueza de la gracia de Dios. Y ahora, el enfoque de la tercera parte de la carta que empieza aquí en el capítulo 6, el enfoque es las consecuencias de la justificación por la fe. Y Pablo dice claramente de que la consecuencia de la justificación es la libertad. Nosotros somos libres en Cristo. Y en el capítulo 6 habla de la libertad del pecado, en el capítulo 7 la libertad de la ley y en el capítulo 8 sobre nuestra libertad de la muerte. En el capítulo 6 también se toca el tema de la santificación. Y el orden de los temas es realmente muy importante, porque para no confiar en sus obras y su santificación como el fundamento de la salvación, necesitamos escuchar primero sobre la gravedad del pecado y después sobre la justificación solamente por la gracia. Porque solamente el que sabe que la gracia es suficiente para la salvación puede escuchar la predicación sobre la santificación sanamente, de manera que no convierte la santificación en el camino a la salvación. Ahora, en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 13, Pablo habla del hombre creyente como alguien que está muerto al pecado y vivo en Cristo. Después de haber enseñado acerca de la sobreabundante gracia en la segunda parte, del 3:21 al 5:21, Pablo hace una pregunta hipotética. Si la gracia está tan sobreabundante sobre nosotros, ¿por qué no seguir pecando para recibir siempre más y más gracia? Dice así, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Así dice en el capítulo 6, versículo 1. Su respuesta es contundente. No, de ninguna manera. La razón es que el creyente ya ha muerto al pecado. La imagen que Pablo presenta aquí es la de un esclavo que pertenece al propietario mientras esté con vida, ¿no? Pero cuando el esclavo muere, ya no pertenece al propietario, quien ya no puede exigir labores ni servicios. Así también para el creyente, el pecado ya no es su propietario. Si estoy muerto al pecado, el pecado no puede exigir nada de mí. Pero ¿cómo es esto? El pecado y sus efectos siguen siendo una realidad en nuestras vidas, aun cuando somos creyentes. ¿Cómo puedo estar muerto al pecado entonces? La muerte siempre significa que la comunión con el difunto ha cesado. Cuando perdemos a alguien que era muy cercano a nosotros, resulta difícil acostumbrarse al hecho de que ya no está. Si nos pasa algo lindo, pensamos, voy a contarle esto a... Pero no es posible, porque ya no está. La comunión cesó. En el bautismo,
nosotros también morimos de manera que la comunión cese, la comunión natural que tenemos con el pecado. Es así porque, como Pablo dice acá, en el comienzo del capítulo 6, el bautismo nos une con Cristo y nos une con su muerte en la cruz. Y por medio de su vida santa, su muerte y su resurrección, Jesús superó el pecado, de modo que ya no tiene ningún derecho sobre él, ni puede exigir nada de él. Y el ser bautizado en su muerte significa que nosotros llegamos a participar en su muerte con el resultado de que el pecado ya no tiene ningún derecho sobre nosotros y ni nos puede acusar. El bautismo es como un funeral, porque tal como Cristo murió en la cruz, así muere nuestro viejo ser en el bautismo con Él, lo cual significa que ya no estamos bajo el poder del pecado y este ya no puede exigir nada de nosotros. Y al mismo tiempo resucitamos con Jesús en el bautismo para vivir una nueva vida en unión con Jesús, que es nuestro nuevo Maestro y Señor. Por medio de la fe y el bautismo, Dios nos traslada del reino del pecado al reino de su Hijo Jesús, el reino de la gracia. Ya se acabó el señorío del pecado sobre nosotros. Es correcto que muchas veces vemos otra cosa, porque caemos constantemente en el pecado. Y el deseo de pecar sigue dentro de nosotros. Y no podemos así nomás dejar el pecado, porque tenemos una inclinación en nuestra naturaleza de vivir como si siguiéramos siendo esclavos del pecado. Podemos comparar esto con los esclavos de los estados del sur de Estados Unidos, después de la guerra civil que terminó en 1865, resultando en la derogación de la esclavitud. Para los que nunca habían conocido otra realidad que una vida como esclavos, les resultaba muy difícil acostumbrarse a su nueva realidad. Ayer fueron esclavos, hoy son libres. Muchos no se atrevían a creerlo, de manera que no aprovechaban de su nueva libertad, sino que se aferraban a su estilo de vida conocido, la de la esclavitud. Como cristianos podemos sentir lo mismo, pero no seguimos siendo esclavos, sino libres. Y no debemos quedarnos en el pecado a pesar de nuestra inclinación a cometerlo, porque el Evangelio nos ha librado del señorío del pecado y de la muerte. Sí, el pecado sigue molestándonos y está siempre presente en nuestro corazón, pero no nos manda, ni somos su propiedad, y no nos puede condenar. Porque como creyentes, ¿qué hacemos con el pecado? Acudimos a Jesús con todo nuestro pecado y toda nuestra culpa, y Él nos libra y nos perdona. Y de esta forma, el pecado perdonado no puede llevarnos a la condenación, porque ya no estamos en su territorio, sino en el reino de la gracia, donde todo pecado ha sido pagado y expiado por Jesús. Y el pecado perdonado no tiene derecho sobre nosotros, no tiene poder sobre nosotros. Una vez más nos damos cuenta de que Pablo afianza la santificación y la lucha contra el pecado en la certeza de la gracia, la que tenemos en Jesús y en la unión con Él por medio del bautismo. Y lo hace para evitar que perdamos el descanso en la gracia, la certeza de la gracia y de la salvación en Cristo. Porque solamente cuando
disfrutamos del descanso de la gracia y de la certeza de que somos justificados mediante la fe en Jesús y que tenemos paz con Dios. Solo entonces podemos escuchar acerca de la santificación y de la lucha contra el pecado como parte de la vida de gracia y no como una demanda de la ley que tenemos que cumplir para ser aceptados por Dios. En la nueva vida de gracia no queremos vivir en el pecado, porque Dios nos da una nueva voluntad que quiere lo que Dios quiere y que detesta realmente el pecado. Así que vivimos con las dos naturalezas, ¿no? La naturaleza vieja y pecaminosa que sí quiere el pecado. Pero ahora, como ya tenemos a Cristo, como ya estamos en Él y en su reino, tenemos también la nueva vida, la nueva naturaleza de Cristo que sí quiere estar con Él y vivir según la voluntad de Dios. En el capítulo 7 vamos a estudiar más sobre esa tensión entre las dos naturalezas. Pero ahora, como tenemos una nueva vida, ya no le pertenecemos al pecado, sino a Jesús. A pesar de la presencia del pecado y de nuestras innumerables caídas y errores, un hecho que hace que sea muy difícil creer que estamos realmente muertos al pecado. Pero así es, porque ya estamos con Cristo, en Cristo, y no pertenecemos al pecado. Aunque sea difícil creer, aunque sea difícil por nuestra experiencia, creer que estamos muertos al pecado, Pablo dice claramente que debemos considerarnos muertos al pecado. Así dice en el versículo 11, ¿no? De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aunque no lo sentimos ni lo vemos, debemos por la fe y la gracia de Dios considerarnos perdonados, vivos y justos delante de Dios. Pablo nos desafía a verdaderamente creer lo que no vemos, porque nuestra experiencia no es que ya no hay pecado en nuestra vida y que ya estamos muertos al pecado. Tampoco no vemos a nosotros mismos como vivos y justos delante de Dios. Pero no obstante, así debemos considerarnos porque así es nuestra realidad en Cristo. Y esta es la razón por la que Pablo, a pesar de su clara predicación acerca de la pecaminosidad del hombre y de nuestra naturaleza pecaminosa, de todos modos puede exhortar a la lucha contra el pecado. Ahora que Jesús realmente es nuestro Señor, no debemos permitir que el pecado reine en nuestra vida. Tenemos que entender la doble realidad que Pablo nos muestra en este capítulo, porque habla de la muerte en dos diferentes maneras. La primera es que habla de la muerte en Jesús. Por la fe en Él y por el bautismo, ya estamos muertos, tal como Jesús murió. Se trata de algo que ya ha sido realizado y terminado. Ya estamos muertos. Pero la segunda manera de hablar de la muerte es que en nosotros mismos, en nuestra vida aquí en la tierra, nuestro ser pecaminoso está todavía en proceso de morir. Lentamente, por el poder de Jesús y por el gozo de la gracia, crecemos en los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Lentamente muere nuestro viejo ser egoísta y pecaminoso para dar pase a la mente de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta lucha contra el pecado seguirá hasta que entremos
a la vida eterna, porque no vamos a superar el viejo ser, no vamos a poder dejar el pecado en esta vida, pero sí podemos siempre acudir a Cristo y vivir en Él, unidos a Él. Y ahí tenemos el perdón, y con el perdón del pecado, el pecado no tiene poder sobre nosotros, no nos puede acusar, porque Cristo ya ha expiado el pecado, Él ya ha pagado todo, entonces no tiene poder sobre nosotros, el pecado perdonado pierde su poder. Y esto nos enseña de que la santificación, lo de la lucha contra el pecado durante toda esta vida, ¿no? Nos enseña que la santificación es un proceso que dura toda la vida, un proceso que Dios obra en nosotros para que no actuemos como si estuviéramos todavía bajo el reinado del pecado. Dios hace esta obra en varias maneras. Él está obrando en nosotros en varias maneras. Primeramente, lo hizo en la cruz en Calvario. Ahí hizo su obra de santidad para nosotros. Cuando murió Jesús en nuestro lugar. Hebreos 10:14 dice que Jesús, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces la muerte de Jesús es también el fundamento de nuestra santificación. Ahí Él nos asegura, en su muerte, Él nos asegura su santidad. Y en segundo lugar, Dios también hace su obra de santificación en el bautismo. En el bautismo hemos sido lavados, santificados y justificados por el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:11. Y es decir que en el bautismo Dios aplica para nosotros en un instante toda la santidad de Jesús. Como seres naturales, como hombres naturales que nacemos fuera del reino de Dios, no tenemos santidad. Y todo hombre necesita santidad para estar bien con Dios, para estar delante de Dios. No la tenemos. Pero al creer y al ser bautizado, Dios en este instante nos da toda la santidad de Cristo, la santidad que Él realmente ganó con su muerte en la cruz. Y estos dos puntos iniciales son los que realmente cuentan delante de Dios para el hombre. La muerte de Jesús y el bautismo. De ahí recibimos, por medio de Jesús y por medio del bautismo, recibimos la santidad que necesitamos. De manera que ya estamos delante de Dios como santos y perfectos a sus ojos. Pero hay un tercer punto, porque también hay un crecimiento diario en el que Dios hace realidad su santificación en nosotros. Se trata de nuestra vida aquí como creyentes, la vida aquí en la tierra. Y esta santificación es una santificación continua en nuestro ser, en nuestra vida, y es la lucha incesante contra el pecado en nuestra vida, contra los malos deseos. Es la obra del Espíritu que quiere frenarnos para no seguir el pecado. Es la obra del Espíritu Santo para hacernos creer siempre en sus frutos, para hacer crecer el amor, la bondad, la amabilidad, la paz en nuestra vida. Y esto es, como se ha mencionado, algo que Dios obra por medio del Espíritu Santo. Pero nosotros también debemos participar activamente en la obra que Dios hace en nuestra vida y no resistir. Pablo se refiere a esto cuando dice que no debemos obedecer los malos deseos del pecado y que no debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de la injusticia.
Así dicen los versículos 12 y 13. ¿Qué significa esto, lo de no presentarse como instrumentos de injusticia? Bueno, si por ejemplo siento el deseo de vengarme, no debo dar pase a estos pensamientos, y mucho menos debo permitirme actuar conforme a ellos. En cambio, debo confesarlos como pecado, rendirlos a la muerte y refugiarme en la gracia del Señor, porque con su gracia, con su perdón, el pecado pierde su poder. En los versículos del 14 al 23, Pablo habla de los creyentes como siervos de la justicia. No debemos alimentar los malos deseos, porque ya no servimos al pecado. Creo que tenemos mucho que hacer en este asunto, lo de no alimentar a los malos deseos, porque la realidad es que muchas veces, que a pesar de conocer las consecuencias de alimentar los malos deseos, seguimos en el mal camino. Quizás porque queremos tener todo lo bueno que Jesús nos da, pero sin el arrepentimiento, sin la lucha contra el pecado. En este caso, actuamos como Pablo dice aquí, persistimos en el pecado. Pero si de veras conocemos la gracia de Dios y el precio que pagó Jesús para librarnos del pecado y de su paga, no podemos seguir viviendo en pecado, no podemos quedarnos con el pecado. La abundante gracia del Señor nos llama a arrepentirnos, nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos. La pregunta es, ¿qué hacemos con el pecado que diariamente cometemos? ¿Qué hacemos? Pablo dice que no podemos hacer las paces con el pecado, puesto que estaría en contra de todo lo que tenemos en Jesús y en contra de nuestro nuevo estado bajo la gracia. Por lo tanto, la confesión de los pecados y el arrepentimiento son las únicas respuestas correctas del pecado, juntamente con un consciente y constante lucha contra los deseos y las tentaciones. La confesión de los pecados y el arrepentimiento, porque con la confesión y el arrepentimiento dejamos el pecado donde Cristo. Recurrimos a su amor, a su perdón, y solamente el amor de Dios, solamente el Evangelio, solamente la gracia nos puede enseñar a dejar los vicios y los malos deseos. Y vamos a aplicar esto a nuestras vidas diarias, ¿no? ¿Qué debes hacer tú para no alimentar los malos deseos y para seguir la enseñanza de la gracia, de rechazar el pecado? Bueno, hay cosas muy concretas que tenemos que hacer. Posiblemente hay programas de televisión que no debes ver, porque realmente alimentan los malos deseos. Hay seguramente páginas del internet a las que no debes entrar. Hay conversaciones que debes evitar para no hablar mal de otros, o para no entrar en chismes y envidias. Como siervo de la justicia, ofrendas generosamente tu dinero para el bien del Evangelio y la iglesia del Señor, para no caer en la trampa de hacer un ídolo del consumo y de lo material. Y cuando el pecado y los malos deseos te atacan, los confiesas como pecado, admitiendo tu debilidad, porque no quieres volver a la esclavitud del pecado, porque sabes que no es posible vivir con Jesús y al mismo tiempo dar rienda suelta al pecado y los malos deseos. Al final del capítulo 6, Pablo retrata dos tipos de vida en este mundo: la vida del pecado y la vida de la fe. Porque aunque el cristiano también cae en pecado, no es su actitud básica, no es su estado permanente, no es la manera que en realidad quiere vivir.
Y no es posible vivir las dos vidas a la vez. Porque o eres un esclavo del pecado o un esclavo de la justicia. El que es esclavo del pecado está libre en cuanto a la justicia. Y eso quiere decir que no se siente obligado por la voluntad de Dios y el amor de Dios, lo que es una falsa libertad. Pero el que es un esclavo de la justicia y un siervo de Dios ha quedado totalmente libre del poder del pecado porque vive bajo el poder de la gracia y el poder del perdón. La vida en pecado conlleva sus frutos, que son el libertinaje, el desenfreno y la muerte. Mientras que el fruto de la vida, de la fe, es la santidad, que Dios quiere obrar en la vida del creyente. Y al final también da el fruto de la vida eterna. Ni la santidad ni la vida eterna son un pago merecido al cristiano por su buen trabajo, sino un regalo por gracia de parte de Dios. Así que terminamos el capítulo 6 repitiendo que lo que es el fundamento y el motor de la santificación es realmente la abundante gracia que Dios nos da en su incomparable amor. Gracias a Dios. Amén.